A través del tiempo, muchos colegas agentes de seguros se preguntan si el negocio de ser agente de seguros es bueno o es malo. Y eso sucede no solamente con los novatos, con los nuevos, sino sorpresivamente también con muchos colegas ya consolidados. Nos seguimos haciendo esa pregunta. Y pues yo lo veo como cualquier otro negocio. Si habláramos, por ejemplo, de la industria textil, en donde vemos que hay empresarios de gran calado en la parte de la industria y hay otros que, a pesar de que lleven 30, 40 o 50 años más que el primero, no ha llegado a ese nivel de éxito. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe a que realmente cuando uno se pregunta si es buen negocio o no cualquier giro, yo creo que depende mucho de cada uno de los empresarios. Hay en la industria textil gente que le va muy bien, hay gente que le va regular y hay gente que le va mal o muy mal. Entonces, lo mismo lo transporto a nuestra profesión de agente de seguros. No es el negocio el que lo hace bueno o el que lo hace malo. Quien realmente logra sobresalir y hacer las cosas bien y crear una infraestructura y, en fin, tener una capacitación adecuada, estos son los agentes que van a ser muy exitosos, y entonces para ellos la respuesta siempre va a ser pues sí es buen negocio. Todos aquellos que no hacemos la tarea correctamente, pues bueno, llegaremos a ser una carrera larga, pero no necesariamente una carrera muy fructífera. Y volviendo al ejemplo de los textileros, quisiera yo platicar también de todo lo que son los factores externos. Acuérdense, por ejemplo, que el algodón es un commodity que sube o baja a nivel mundial, no digo todos los días, pero cada segundo se puede estar moviendo este precio. Entonces, cuando hay un momento en donde hay una baja importante y en donde los industriales pueden tomar ventaja de esto para hacerse de más materia prima a precio bajo y poder soportar la producción, venta y cobranza de toda esta mercancía, pues son los que les va a ir bien. Ahora, normalmente, ¿qué pasa? Que son estas grandes industrias las que tienen infraestructura, muchos telares, en fin, y de una manera más integrada su industria, los que van a tomar el mayor beneficio de estas alzas y bajas. Lo mismo sucede en nuestro sector. Aquellos despachos o corredores que llegan a ser cada vez más grandes, pues tendrán una oferta de valor mucho más atractiva para el cliente final. Y es muy fácil, todo es oferta y demanda y todo son volúmenes. Aquí el tamaño se importa. O sea, si habláramos, por ejemplo, del ramo de automóviles, aquel agente que tiene una cartera de 100 o 200 autos al año, pues no puede aspirar a tener las mismas tarifas de algún despacho que tenga 15, 20 o 50 mil autos asegurados. Y al igual que no solamente el precio de la prima para el cliente final, sino también en cuestión de ingresos. O sea, el que tiene una cartera muy chica tiene una comisión X, y el que tiene una cartera más grande, aunque los precios de la prima sean menores, su porcentaje siempre va a ser mayor. Entonces, yo creo que la respuesta pues está en las manos de cada uno. Ahora acabamos de vivir factores externos muy importantes, como pudo haber sido la pandemia, pero permítanme remontarme, digamos, a mis inicios, que fue en 1984. En aquel entonces realmente vender un seguro era dificilísimo, no solamente por la cuestión económica, o el nivel inflacionario que había en esos años, sino que realmente no había cultura. Y desafortunadamente en nuestro país la cultura del seguro siempre se ha dado después de una gran catástrofe. Y eso es lo que
más penoso tenemos, porque realmente en otros países la cultura del seguro se aprende desde el colegio. Voy a poner un par de ejemplos. En 84, como les decía, un problema gravísimo poder vender un seguro porque nadie creía, nadie sabía, nadie había experimentado, y entonces venderlo como que no le daban un valor a esa protección. Ahora bien, pasa el temblor de 1985, en donde pues ni uno de cada 1000 estaba asegurado. Y ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta que el que estuvo asegurado se recuperó, y el que no estuvo asegurado, quizás su catástrofe continúa hasta hoy en día. Y así nos vamos sucesivamente. Luego vienen, por ejemplo, los huracanes. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, de Vilma, en todo lo que fue la Riviera Maya, Cancún, Tulum, toda esa parte en donde fue una catástrofe, tanto en hoteles, en condominios, casas, comercios, en infraestructura, en todo lo que fue carreteras, aeropuertos, en fin, un drama tremendo. Y la gente que no tenía seguro, pues bien, sufrió muchísimas pérdidas, y quizá irreparables, y quizá jamás volvió a salir adelante. Los que sí tuvieron, bueno, cobraron su daño físico. El que desafortunadamente falleció y tenía seguro de vida, pues cobró su seguro. El que tenía gastos médicos pudo atenderse de manera adecuada. En fin, hace una gran diferencia el poder estar asegurado que el que no está asegurado. Y me sigo en el tiempo y volvemos a vivir, por ejemplo, el temblor de 2017, y luego viene el COVID. Y son todas estas catástrofes las que, por desfortuna, hacen que haya mucho más conciencia en el mercado. Pero les tengo dentro de toda esta catástrofe, una buena noticia. Que bueno, dentro de esta ola de malas noticias, tú como agente de seguros tienes la gran ventaja de subirte a esta ola de conciencia y de necesidades que todos aquellos que no creían, que eran incrédulos en nuestro sector, hoy se vuelve una necesidad de muy primerísimo orden, y que cada vez más vemos que hay un crecimiento. Si bien hoy en día todavía estamos mucho más bajos en relación a lo que produce la industria aseguradora con el Producto Interno Bruto del país, que será del 2 punto y cachito, quizá el doble de hace 40 años, pues quizá este número todavía no sea satisfactorio. Esto tendría que estar en rangos mucho más altos, ¿no? 6 o 7% del Producto Interno Bruto debería de ser el potencial que tiene nuestro negocio. Y ahora bien, siguiendo un poco esta secuencia, cuando yo empecé, recuerdo que me decían, oye, métete a vender seguros porque tienes la ventaja que lo único que inviertes es tu tiempo. Y realmente, ya después de casi 40 años de estar involucrado en este negocio, yo te diría que eso es verdad si te quieres quedar chiquito, y es mentira si quieres crecer. Como cualquier otra industria. Volvemos al ejemplo de la industria textil. Aquel que tiene una infraestructura enorme, pues tiene mucho más potencial que aquel que se quedó solamente con sus 2 máquinas de hace 60 años. Y aquí es lo mismo, hay que invertir mucho en capacitación, mucho en crear un grupo y un equipo que te apoye justamente a tener crecimiento, a dedicar también a invertir en tu persona de muchas maneras, tanto en tu imagen, hasta en cómo huele uno, tener una buena loción, una buena presencia, en fin, tener un primer impacto que pueda hacer sentir a aquel que llegas por primera vez a conocerlo de que podría ser una persona confiable, y que cuando menos es agradable empezar a tratar con cada uno de nosotros.
Entonces sí hay que invertir, y conforme vas creciendo hay que invertir en tecnología, hay que estar en la punta de todo este avance tecnológico, sobre todo que la industria, después de tantos años, empieza a haber algún movimiento. Te quiero platicar antes del COVID, realmente en la industria del seguro, fuera de 2 o 3 pequeños cambios, todo seguía igual de cuando empecé hasta el año 2020. O sea, realmente los cambios fueron muy menores. Este evento del COVID aceleró muchísimo toda la parte tecnológica, toda la parte de comunicación, la manera de trabajar, la manera de comunicarnos con nuestros clientes, con nuestros prospectos. Entonces ahí sí debemos estar cada vez más fuertes y más preparados a todos estos cambios. Entonces sí, efectivamente invertimos nada más el tiempo, porque no necesitamos comprar, por ejemplo, como los textileros, ni tejedoras, ni urdidoras, ni calderas, ni ramas, ni nada de esto, ese equipo que es una inversión enorme. Pero lo que sí debemos de invertir es en todo lo que te platiqué hace un momento. Y ahora bien, otro punto muy importante a tratar sería cómo juega la autoestima y la resiliencia en nuestra carrera. Yo te diría que es fundamental. La autoestima es fundamental porque a todos nosotros nos ha pasado cuando nos cancelan citas, cuando nos cierran puertas, cuando hablamos y nos cuelgan, en fin. Entonces ahí es donde debemos de sacar realmente toda la casta, ¿no? De decir, oye, esto a mí no me va a afectar. ¿Por qué? Porque hay un mundo enorme de un potencial interminable de gente que necesita nuestros servicios y a la cual no todos hemos llegado a ellos. Entonces, sí tenemos que decir, oye, me cerraron la puerta, pero estoy abriendo otra. Y cada vez que me cierran una, hay que abrir 3. Y cada vez que nos cierran 10, hay que abrir 30. Entonces, ¿y eso qué es? Es autoestima y es resiliencia. Es decir, pararnos cada vez y todos los días con las ganas de que las cosas sucedan. Y si no suceden, ya sucederán. Y algo muy importante, dentro de nuestro negocio y en general en el negocio de las ventas, lo que más, y déjenme ponerlo así, flojera nos da, o lo que menos nos gusta a los vendedores, es justamente prospectar. Y prospectar es una actividad, ahora sí que es un mal necesario, ¿no? Porque a todos nos gustaría estar en nuestra oficina tomando un cafecito, por cierto, y pasárnoslas a todo dar, ¿no? Acá haciendo algunas llamadas, reacomodando papeles que tenía de un lado, moverlos a otro. Y todos estos son pretextos, ¿verdad?, de no salir a prospectar. Si no hay prospectación, no hay venta. Así de fácil. Entonces, más vale que nos quitemos ese saco de flojera, de que no nos gusta, de que nos da mucha indecisión, si sí le llamo, si no le llamo, si habrá llegado ya a su oficina o no habrá llegado. Son puros pretextos. La realidad es de que lo que hay que hacer es hablarle al mayor número de personas, sacar el mayor número de citas y tener un funnel importante de a quién llamarle. Y una vez hecho esto, aún es más importante llevar un registro de todos aquellos prospectos que les llamamos en donde no pudimos hacer nada, para en un plazo razonable volverles a llamar y volverles a llamar y volverles a llamar. Y esto, bueno, al paso del tiempo es mucho más sencillo llamarle por cuarta vez en un año a una persona con la cual ya tuviste contacto que hablarle hoy en frío a alguien que no te conoce. Entonces, todo este tema de la prospectación hay que continuarla, hay que invertir, como les decía, en nuestro negocio. Y bien,
si es un buen negocio o no, realmente está en tus manos, y déjate también de excusar con lo que pasa en el macromundo, estos factores externos de que si hay guerra en Ucrania, que si subió el petróleo, que si en el Medio Oriente tal, que ahora China quiere atacar a tal o cual país, o que si se cierran las importaciones de China a Estados Unidos. De todo eso realmente a nosotros, por supuesto que sí nos interesa como habitantes de este mundo, pero no en el día a día. Entonces dejemos de emplear todos estos también pretextos externos en donde no podemos hacer nada, y mejor pongamos un granito de arena todos los días en una sociedad real y en donde realmente vivimos y convivimos con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras empresas, nuestros hijos. Y entonces demos un ejemplo de mucha consistencia, disciplina, y hagamos primero de lo nuestro algo más grande para que todos los que están a nuestro alrededor puedan crecer también. Y quiero terminar diciendo, es como cuando vas en un avión, te dicen en caso de emergencia, póngase usted primero la máscara y después ayude al de al lado. Entonces, dejémonos de todo esto, ponte la mascarilla, sigue volando, que hay mucho oxígeno que respirar. Aprovéchalo siempre.